Buenos días, profesor. Esta mañana nos toca exponer sobre el cultivo de arroz, un cereal muy importante para la alimentación, donde los integrantes del grupo son Rodrigo Mola, Naomi Aramoto y Silver González. Buenos días, profesor. Esta mañana nos toca exponer sobre el cultivo de arroz, un cultivo netamente importante, un cereal que sirve como la alimentación para nuestro país. El grupo está integrado por Silvio González, Naomi Aramoto y Rodrigo Mola. Generalidad del cultivo de arroz. Clasificación taxonómica. El arroz, comúnmente llamado arroz, es una monocotiledónea de especie perteneciente a la familia de las Poaceae, gramíneas, cuya semilla es comestible y cuyo constituye la base de la dieta de casi la mitad de la población mundial. Clasificación botánica. Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal, y las raíces adventicias secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen las raíces seminales. El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndricos, nudoso, glabro y de 60 a 120 centímetros de longitud. Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. El punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membrosa, bífida y erguida, que se presenta al borde inferior de la serie de cirros largos y sedosos. Origen. El cultivo de arroz comenzó casi 10.000 años en muchas regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea de la India el país donde se cultivó por primera vez el arroz, debido a que en ella abundan los arroces silvestres. Pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China, desde sus tierras bajas a sus tierras altas. Probablemente hubo varias rutas por las cuales se introdujeron los arroces de Asia a otras partes del mundo. Contexto nacional e internacional. El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, aunque es el más importante del mundo si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva y la cantidad de gente que depende de su cosecha. A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo si se considera la superficie cosechada, pero si se considera su importancia como cultivo alimenticio, el arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cultivo de cereales. Cultivo. Tipo de cultivo del arroz. Arroz de temporal de profundidad media de tierras bajas. El método de siembra es trasplante. Profundidad máxima en el agua de 16 a 50. Arroz de aguas profundas. Método de siembra a boleo en el suelo seco. Profundidad máxima 51 a 100. Arroz flotante al boleo en suelo seco. Profundidad máxima 101 a 600. Clima y suelo. Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayoría produce a nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en las regiones húmedas de los subtropicales y en climas templados. El cultivo se extiende desde los 49-50 grados de latitud norte a los 35 grados de latitud sur. El arroz se cultiva desde el nivel mar hasta los 2.500 metros de altitud. El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13 grados, considerándose su óptimo entre 30 y 35 grados. Por encima de los 40 grados Celsius no se produce la germinación. El suelo en el cual se puede desarrollar el arroz es tan variado como el rango de climas al cual se puede exponer el cultivo. La textura varía de arenoso a arcilloso a extremos de pH entre 3.0 a 10,
Sin embargo, su mejor desarrollo lo obtiene cuando la acidez no baja de 5.0 ni pasa de 6.5. Presiembra. La preparación del suelo es uno de los labores más importantes para la siembra del arroz, ya que de ella depende un buen establecimiento de la planta, así como mayor o menor dificultad que presentan los trabajos posteriores. Chopada consiste en eliminar las malezas en forma manual o mecánica 8 a 15 días antes de la siembra, dependiendo del tipo y desarrollo de la maleza. El rastreado de la actividad permite dejar el suelo suelto para favorecer la germinación de la semilla. La nivelación puede hacerse en seco, siguiendo un método convencional, o puede realizarse bajo agua en método de fongueo. Se recomienda realizar un paso de arado cada 2 o 3 años para evitar la compactación del suelo. Buenos días compañeros, me presento, yo soy Naomi Ramoto y voy a continuar con la presentación. Yo les voy a tratar un poco sobre algunos aspectos como siembra, riego, entre otros aspectos. Bueno, en caso de la siembra se pueden utilizar dos tipos de sistemas, como son la siembra directa y el trasplante. Esta mejor dicho, las semillas del arroz se pueden plantar de manera seca, húmeda o ya pregerminada. En el caso del trasplante, esta se puede dividir según su tipo de semillero, que pueden ser camas húmedas o camas secas, y el trasplante puede ser manual o mecánico. En caso del riego, esta puede ser muy variada, obviamente dependiendo de la infraestructura del lugar, tipo de cultivo y la topografía. Existen diferentes tipos de sistemas de riego, como por ejemplo, podemos citar algunos. Está el sistema de riego por flujo continuo, el sistema de recuperación de las aguas por desagüe, por circulación, sistema de riego estático, sistema de riego mediante la recuperación del agua. El sistema de riego por flujo continuo es el convencional. Este es un sistema de riego de diseño autorriego, donde el agua corre por efecto de la gravedad, desde las zonas más altas hasta las zonas más bajas, que es regulada por una caja de madera. Luego están los sistemas de recuperación por desagüe, por circulación, como el nombre mismo lo dice, es un sistema de recirculación del agua, consiste en bombear las aguas desde las partes más o zonas más bajas hasta las zonas más altas. Luego está el sistema de riego estático, como el nombre también lo dice, es un sistema que se mantiene y los residuos quedan fuera de los canales públicos. Y no se necesita ningún bombeo, y tampoco se necesita lo que es la recirculación o bombeo. Luego está el sistema de riego mediante la recuperación del agua, donde el agua se recupera mediante tuberías utilizando la gravedad. Este es un sistema muy efectivo y económico, sin embargo, debido a su gran superficie de manejo, puede presentar ciertas dificultades, como por ejemplo, dificultades en el manejo y existe riesgo de salinidad de ese lugar. Luego están los cuidados culturales. En cuanto a los cuidados culturales, podemos resaltar las malezas. Todos sabemos que con la presencia de malezas, esta puede disminuir el rendimiento hasta un 50% de lo que es la producción de arrozales. Más en los suelos inundados que pueden formar semillas viables de malezas acuáticas. Para el control podemos destacar lo que es mejor manejo, mejor riego y mejor rotación y siembra. La profundidad también puede ser un factor sumamente importante en la hora de la aparición de malezas, como por ejemplo, mientras más profundo sea, incrementa el control de la actinocloa. Para el control químico, que es el más eficaz, podemos citar algunos como por ejemplo, para el control de las dicotiledóneas, podemos utilizar bensulfurón de 0,08% y el molinato 7% granulado a dosis de 50 a 60 kilogramos por hectárea. Luego están las plagas. Dentro de las plagas podemos citar algunos como por ejemplo gusanos rojos y los blancos del arroz. Estas son larvas que ocasionan fuertes daños durante su cuarta y tercera edad, alimentándose directamente de las raicillas de las plántulas, y las larvas blancas devoran el interior del grano de la siembra, afectando grandemente a lo que es el rendimiento y cargado de granos. Para el control se debe realizar tratamientos tempranos, pulverizar,
y aplicar tratamientos del agua, dejando el agua estancada durante 48 días para que pueda hacer efecto. Luego está el chinche del arrozal. Estas causan también graves daños durante sus 5 estadios larvarios. Durante la primera edad se alimentan de las espigas del arroz y ya durante su cuarta y quinta edad extraen el jugo de las partes verdes, afectando grandemente el rendimiento. Para el control se puede utilizar, o mejor dicho, se recomiendan tratamientos por parcelas separadas. Y ya se deben de aplicar los tratamientos en la hora en la que aparezcan las larvas. Luego está el taladrador del arroz, que se trata de pequeñas maripositas de color amarillento con blanco. Estas solamente viven de entre 8 a 10 días. La primera generación no ocasiona o no genera lo que es daños muy importantes, sin embargo ya en la segunda sí, ya que estas perforan y penetran en los tallos. Para el control se recomienda realizar 2 a 3 tratamientos aéreos aplicando productos como piridafentión, 1,7 litros por hectárea, y en las zonas más próximas a los humedales aplicar fenitritón 1,8 litros por hectárea. En cuanto a las enfermedades, podemos encontrar la Rhizoctonia solani, que es una de las consideradas más importantes, ya que lesionan principalmente las partes de las vainas, dejando coloración blanco-grisácea en la lesión, haciendo que cuando se junten estas lesiones, causando la muerte de la hoja o de la planta entera. Para su control se recomienda cortar directamente las plantas afectadas, manejar adecuadamente y aplicar superfosfato de calcio. En cuanto a las manchas marrón, las enfermedades de manchas marrón, esta es una enfermedad que produce manchas ovaladas que pueden aparecer en las hojas y afecta principalmente lo que es en la hora del cargado de grano. Para poder controlar, se recomienda utilizar semillas certificadas, ya que su principal propagación es mediante las semillas. En cuanto a los nematodos, sabemos que existen muchas especies diferentes, los cuales pueden ocasionar diferentes perjuicios, como por ejemplo el Meloidegeine graminicola, incognita, javanita, arenaria, que son las más importantes, que presentan síntomas como por ejemplo clorosis, reducción del crecimiento, retraso en la floración y aumento de granos vacíos. Para su control se recomienda eliminar los residuos de la cosecha anterior, tratar las semillas y rotación de cultivo. En cuanto a las necesidades culturales, sabemos que así como la mayoría requiere de NPK, además el arroz también absorbe cantidades sumamente importantes de silicio, magnesio, azufre y zinc. Podemos citar algunos de los beneficios de los elementos esenciales, como por ejemplo nitrógeno, aumenta el tamaño de las hojas y el grano, promueve el desarrollo rápido de la planta, aumenta el contenido proteico de la semilla. Luego está el fósforo, que estimula el desarrollo radicular, incrementa el contenido nutricional de los granos y ayuda a la rápida recuperación ante daños, ya sea por animales, factores climáticos, entre otras cosas. Luego está el potasio. El potasio aumenta la resistencia ante enfermedades, mejora el rendimiento y favorece el desarrollo de los granos. Este sería todo por mi parte. Las principales variedades que se utiliza en nuestro país son la CEA 5K, la CEA 1, la CEA 2, la CEA 3 y la CEA 4, donde las productividades es de 9.500 kilogramos por hectárea. La cosecha se realiza principalmente deshaciendo la capa superior, donde queda el grano desnudo, rico en vitaminas y minerales y fibras. El costo de producción oscila principalmente de los 1.350 kilogramos por hectárea. La superficie en nuestro país de cultivo de arroz oscila principalmente los 150.000 hectáreas, donde los departamentos de Misiones, Itapúa, Cordillera, San Pedro son las que generan grandes cantidades de producción de arroz. La comercialización se realiza principalmente a nivel nacional en forma de arroz de 5, de 1 kilo, que se comercializa principalmente en los comercios de la zona. Y la comercialización
o exportación internacional se realiza principalmente en Irán y Turquía, donde se exporta entre 10 a 30 toneladas. Como conclusión, podemos decir que el cultivo de arroz es una fuente principal de vitaminas y minerales, donde tuvo sus principios en las misiones jesuíticas, y la producción nacional tiene el punto, el ok, es de algunos países del Oriente Medio para sus exportaciones, y donde el suelo con inundaciones pueden generar también ganancias y producir este cereal. Eso es todo, profesor. Espero que le haya gustado. Estaremos esperando más indicaciones. Muchas gracias.